Ya está el doctor Rubén Sturman. Él es de la Ciudad de México, el doctor Márquez es de aquí, igual que el doctor Irving Freire. Y bueno, quedamos de que justamente el doctor Rubén sería quien iniciaría y nos da mucho gusto pues presentarlo. Doctor Rubén, gracias por su tiempo valiosísimo para todos nosotros y pues tiene usted el foro para usted. Gracias. Si podemos quitarle el ¿Me silenciador, escuchan? ya está. Sí, sí le ¿Sí escuchamos me bien, doctor escuchan? Rubén. Sí, Sí, porque gracias. este, eh, como que yo no escucho, yo no me escucho, entonces estaba pendiente si me escuchaban. Pero pues muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a tratar de hacer un repaso en varias fases ahorita en relación a lo que me toca a mí, por lo pronto, para describir los síntomas y algunas formas de estar al tanto de la medición de los síntomas y de la evolución de la enfermedad. En relación a los síntomas, podríamos empezar comentando que en un gran porcentaje de pacientes no hay síntomas, hay una proporción muy alta de este tipo de pacientes precisamente asintomático. Y la sospecha de que presenten esta enfermedad va en relación a la sospecha de contactos, ya sea en la zona de donde viven o en la zona de trabajo, o si se describe o si se presenta algún contacto, algún enfermo en casa o en el trabajo. Ya en relación a la presencia de los síntomas pues tienen una variabilidad importante y pueden presentarse uno o más síntomas que van avanzando o se van resolviendo con la evolución de la enfermedad. Un síntoma cardinal de este tipo de pacientes es precisamente la fiebre, que puede ser variable, leve, moderada, y en casos extremos puede ser súbita y muy alta, inclusive causando síncope. El cansancio acompaña frecuentemente este tipo de pacientes y el cansancio es drástico, es un cansancio, una debilidad general que se presenta también como cuerpo cortado, como una debilidad muy marcada. Los pacientes realmente se sienten enfermos, se sienten débiles y presentan dolores musculares y articulares importantes. Otro síntoma cardinal que es frecuente es la cefalea. El dolor de cabeza es muy importante, es muy molesta, es constante y con sensación frecuentemente de ardor frontal o de sensación de presión frontal. La tos se presenta generalmente seca. Es muy molesta y llama la atención la no presencia de falta de aire. En algunos pacientes ya se presenta falta de aire cuando ya está avanzado, pero sí llama la atención que en algunos pacientes hay ausencia de falta de aire, aun cuando la oxigenación ya está comprometida. Y este es un síntoma pues realmente traicionero de que no debe confiarse. Cuando una gente empieza con síntomas leves hay que estar muy atento a la desaturación de oxígeno. En pacientes con tendencias a síntomas respiratorios por otras enfermedades o por alergia respiratoria, son síntomas que el paciente reconoce como algo drásticamente diferente. Pacientes que pues cursan con síntomas respiratorios por otras razones, lo identifican como algo diferente, algo nuevo, algo a lo que no están acostumbrados. Al mismo tiempo que hay tos seca y hay molestia de la garganta como una garraspera constante y muy molesta, latosa, incómoda, pero sin expectoración. Y esto puede aunarse también a un dolor torácico que puede ser dolor de pecho, dolor de espalda o dolor de cintura. Inclusive es frecuente el dolor bajo de la cintura o de la parte posterior de la espalda en pacientes que tienen con frecuencia lo que conocemos como la neumonía de los lóbulos inferiores, que es donde más común produce esto. Sí se presenta el dolor de espalda baja o de cintura. También es importante en algunos pacientes la sensación de inflamación y de ardor de los ojos,
así como la disminución del olfato y del gusto. La garraspera en algunos pacientes se presenta con odinofagia, es decir, dolor al deglutir y con garraspera molesta. En algunos pacientes se presenta náusea, vómito, dolor y distensión abdominal, inclusive como síntomas iniciales de esta enfermedad, o pueden ser síntomas subsecuentes a la presencia de síntomas respiratorios. Ahora, independientemente de la valoración o de la sospecha clínica de los síntomas o de la falta de síntomas para detectar asintomáticos con la sospecha de contactos, son muy útiles 3 dispositivos y con frecuencia pues ya la gente está familiarizada con el termómetro. El termómetro es un dispositivo muy importante que la gente tiene que tener y que debe saber usar y que lo use frecuentemente y no confiarse a la sensación de fiebre o el escalofrío. Y otro dispositivo ya bastante común es el oxímetro percutáneo. El oxímetro nos detecta la oxigenación a través de la lectura del sensor de la piel, de los dedos o de la uña, y también la frecuencia cardíaca. En algunos hay que monitorear ambas. La frecuencia cardíaca es muy importante porque sabemos que también se puede presentar inflamación del músculo cardíaco, es decir, una carditis. Y en pacientes aún sin temperatura, que se iría de la mano de una taquicardia, es común que presenten una alteración en la frecuencia cardíaca. Hay un incremento en la frecuencia cardíaca no relacionada con la temperatura. Otro dispositivo que me gustaría mencionar ahora y que pues no ha sido muy común por la dificultad de conseguirlo, es un aparato para medir la respiración y básicamente la capacidad de inspiración o la capacidad inspiratoria. Estamos hablando de un inspirómetro volumétrico que es útil para medir la capacidad inspiratoria, es decir, la cantidad de aire que respiramos, que inspiramos. Y esto se puede explicar fisiológicamente en relación a lo que es la normalidad de la neumonía en relación a la inflamación y a la restricción pulmonar. Sabemos que la neumonía es un proceso restrictivo pulmonar y en la espirometría se detectan el grado de la restricción. Y entre las mediciones espirométricas que detectan la restricción respiratoria, contamos precisamente con la disminución de la capacidad inspiratoria. Para entenderlo, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y por supuesto, pues dada la imposibilidad de técnica de tener espectrómetros para todos o dada la dificultad de la contaminación, la disponibilidad de espirómetros para todos, resulta que el inspirómetro volumétrico es un instrumento muy útil porque es un instrumento propio del paciente. Es un dispositivo de uso personal y no tiene uno que estarlo esterilizando para utilizarlo con otros pacientes. Es precisamente un dispositivo de uso personal. Entonces, este dispositivo mide la evolución de la restricción respiratoria y detecta en fases iniciales la restricción respiratoria, inclusive antes de que se disminuya la saturación de oxígeno. Es decir, podemos tener una medición respiratoria inicial y tener la evolución de la medición que estamos haciendo para ver la evolución, la severidad y la cronicidad de esta restricción pulmonar. Y, por supuesto, así como medimos también la restricción y la severidad y la cronicidad de la enfermedad, podríamos medir la evolución y la resolución de la enfermedad en relación a lo que sabemos que produce esta enfermedad, obviamente, que es la neumonía por inflamación del parénquima pulmonar y, por supuesto, por la coagulopatía característica de esta enfermedad. Además, este inspirómetro volumétrico también es un dispositivo útil y necesario para los ejercicios inspiratorios indicados en la resolución de este tipo de procesos,
para incentivar la rehabilitación respiratoria, ayudar a resolver las atelectasias y el drenaje de las secreciones bronquiales. Y si tenemos la disponibilidad de tener uno, pues es de uso sencillo y de fácil aprendizaje. Y yo creo que con esto, y esperando las preguntas del público, vamos a pasar al siguiente tema con el doctor Márquez o con el doctor Fraire. Sí, buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar abordando un poco sobre los auxiliares diagnósticos que tenemos ante un paciente con COVID, hablando tanto de pruebas de laboratorio como de pruebas de gabinete, en este caso estudios de imagen. Cuando tenemos un paciente con síntomas que ya mencionaba el doctor Rubén, prácticamente ese paciente tenemos nosotros que pensar si tiene la necesidad de que nosotros solicitemos algún tipo de estudio. Estos estudios nos van a ayudar a nosotros pues de alguna manera estadificar o de alguna manera sospechar alguna complicación, o si en ese momento ya están muy alterados, pues confirmar esa complicación y guiar el tratamiento hacia lo mejor que puede ser para el paciente. Tenemos que tener mucho juicio en a quién le vamos a pedir estudios de laboratorio, sobre todo los pacientes que no tienen síntomas. Podríamos manejarlos sin estudios de laboratorio específicamente de manera inicial. Sin embargo, ese paciente, si empieza a tener síntomas, sobre todo la fiebre, que es una fiebre que se caracteriza por ser persistente, y sobre todo si el paciente tiene disnea o tiene una tos incapacitante, ese paciente de alguna manera nosotros tenemos que tener una evaluación bioquímica y una evaluación radiológica, ya que nos está dando datos clínicos de que el paciente puede estar teniendo alguna complicación y que tenemos que actuar de manera inmediata. Prácticamente en el paciente que tiene fiebre, que tiene disnea, aparte de la evaluación clínica, pues tenemos que tomar una batería de laboratorios. Generalmente no hay ningún laboratorio que nos sirva de manera específica para la enfermedad. Simplemente son estudios generales que se pueden alterar con procesos inflamatorios severos y que en este caso pues son compatibles con una enfermedad con COVID-19, descartando alguna otra presencia de infección sistémica que pudiera tener el paciente. Hablando específicamente de estos biomarcadores, son varios. Tenemos desde algo tan simple como es una biometría hemática, en la cual prácticamente las alteraciones que podemos encontrar en este estudio son prácticamente los glóbulos blancos hacia la baja, es decir, tener leucopenia, y dentro de esta leucopenia tener linfopenia. Incluso hay algunas descripciones que se han hecho que los pacientes que tenían linfopenias severas son los que tenían mayor grado de severidad. Entonces, si es un estudio que tan simple como puede ser solicitar una biometría hemática, nos puede dar muchos datos, incluso nos puede pronosticar el curso de esta enfermedad. Algunos otros marcadores, entre ellos la deshidrogenasa láctica. Recordemos, pues, este es un marcador de inflamación tisular. Prácticamente se eleva cuando hay inflamación en distintos órganos, pero uno de los que más eleva la deshidrogenasa láctica es el pulmón. Cuando tenemos una inflamación, una neumonía, esta nos suele estar bastante elevada o considerablemente elevada y nos puede guiar también en el diagnóstico de COVID-19. Otros de los marcadores también de inflamación, entre ellos pues está la ferritina. Se está utilizando ahorita como un marcador también de inflamación general, entre ellos, entre otros, la BCG, la velocidad de cimentación globular, la proteína C reactiva, que estos, como lo decía al principio, son marcadores de inflamación generalizada, no exclusivos de COVID, pero si sumamos la presencia de varios de estos, nos puede fortalecer el diagnóstico y también guiar el tratamiento. Ferritina, se hablaba al inicio de esta pandemia, cuando empezaron a hacer todos estos estudios, la determinación de interleucina 6. Sin embargo, pues es una
un biomarcador que no está disponible en todos los medios, es muy costoso, y bueno, pues el análogo que podemos tener de eso pues es la ferritina, que suele ser más accesible y nos puede dar también datos valiosos. Entre otros biomarcadores tenemos también el dímero D. El dímero D pues es un marcador muy valioso, no es específicamente de inflamación, sino que nos va a pronosticar o nos va a dar qué tanto riesgo de un estado trombótico tiene nuestro paciente. Hemos visto en estos pacientes de COVID-19, sobre todo los que tienen una enfermedad crítica, tienen niveles muy elevados de dímero D, y este dímero D pues también nos va a dar la pauta para nosotros guiar el tratamiento anticoagulante, y sobre todo estarlo monitorizando, porque aparte de que estos estudios nos sirvan para fortalecer el diagnóstico y fortalecer el tratamiento, también nos va a servir para ver cómo va la evolución. Si mi paciente de manera inicial tiene cierto nivel de ferritina, tiene cierto nivel de dímero D, a los 2 días estos biomarcadores se siguen elevando en vez de estabilizarse o irse en descenso, pues eso nos marca la evolución de la enfermedad, si se va empeorando o simplemente si va mejorando. Otro tipo de biomarcadores, entre ellos tenemos los marcadores cardíacos, entre ellos la troponina, el BNP. Estos generalmente los pedimos no tanto para descartar un evento agudo miocárdico que sea exclusivamente coronario, sino que en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes críticos, la elevación de troponina y la elevación de BNP son sugerentes de que son marcadores de estrés miocárdico. Lo que comentaba previamente el doctor Rubén, hay miocarditis, hay inflamación a nivel del músculo cardíaco, y esto también, si se ve en un paciente crítico, es un dato de un pronóstico pues incluso malo o una evolución no tan favorable. Entonces es importante estar tomando este tipo de biomarcadores, sobre todo al inicio del cuadro clínico, al inicio de los síntomas, y si ese paciente evoluciona a ser una enfermedad moderada, a grave o crítica, también nos va a servir para ver cómo va el curso de la enfermedad, no tanto como diagnóstico, sino como seguimiento de la misma enfermedad. Prácticamente estos son los marcadores que estamos tomando actualmente. No tenemos alguno específico de la enfermedad, pero sí nos dan mucha ayuda en el abordaje de nuestros pacientes. Y en cuanto a los estudios de gabinete, los estudios de imagen, pues únicamente tenemos 2 al alcance, que son la radiografía de tórax, una radiografía de tórax simple y una tomografía simple de tórax. Prácticamente la que mayor datos nos va a dar de la enfermedad, que nos va también a guiar en el pronóstico y en el mismo tratamiento, pues es la tomografía simple de tórax. Incluso nos puede dar información temprana de los cambios inflamatorios a nivel pulmonar, más que una radiografía. La radiografía de tórax, desafortunadamente, no es útil en situaciones tempranas de la enfermedad, ya que prácticamente en un paciente que tiene una evolución de los primeros 7 o 10 días, una radiografía de tórax va a ser muy difícil que yo encuentre cambios sugestivos de COVID-19. Sin embargo, en una tomografía simple de tórax, sí puedo encontrar estos cambios de inflamación temprana o de inflamación incluso en los primeros 4 o 5 días, y ha habido serie de casos que tienen incluso una prueba PCR en tiempo real para SARS-CoV-2 negativa, pero una tomografía con hallazgos muy sugestivos de COVID-19, y ese paciente, aunque tengamos una prueba para SARS-CoV-2 negativa, pero una tomografía positiva, tenemos que dar por hecho de que el paciente tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, es tan valiosa la tomografía que incluso puede ser de mayor valor que una prueba de PCR, porque también tenemos que tener en cuenta los falsos negativos que nos dan este tipo de estudios, sobre todo cuando hay cargas virales todavía bajas de la enfermedad. Pues aunque es un estudio molecular bastante preciso, pues suele tener algunos errores, y la tomografía no. La tomografía tiene una sensibilidad hasta del 85% para detectar cambios sugestivos de inflamación en los primeros 10 días de la enfermedad.
Es una prueba que tiene bastante sensibilidad y especificidad y que tenemos que tener muy en cuenta, y si la tenemos a nuestro alcance, pues usarla. Una radiografía de tórax nos puede dar datos de enfermedad, de inflamación pulmonar. Sin embargo, estos datos seguramente los vamos a encontrar en un estadio avanzado de la enfermedad. Entonces, en este estadio avanzado, una radiografía de tórax pues ya no me sirve, porque ese paciente ha perdido mucho tiempo y más si no ha tenido tratamiento. Entonces, prácticamente, una radiografía de tórax no es nada específica, no es nada sensible para detectar COVID-19. En cuanto a la tomografía de tórax, actualmente pues los hallazgos tomográficos son muy evidentes y son muy particulares de cualquier otra enfermedad, ya que se caracterizan por opacidades en vidrio esmerilado. Prácticamente hasta el 88% de los pacientes con una enfermedad de COVID-19 positiva, con sintomatología de disnea y con cambios radiológicos, va a tener estas opacidades en vidrio esmerilado, y que esta va a ser la característica principal de los hallazgos. Algunos otros hallazgos típicos también son una distribución periférica de estas opacidades, que van de la periferia hacia el centro, incluso subpleurales, se han encontrado por pegadas a la pleura, y estos son hallazgos típicos de la enfermedad, no son hallazgos que encontramos en otros tipos de neumonías por otras etiologías. Entonces son muy importantes. Estos hallazgos subpleurales se encuentran también hasta en el 80-85% de los pacientes. Y otra cosa que podemos ver en la tomografía de tórax son una afectación a múltiples lóbulos y de manera bilateral. O sea, no solamente se afecta un pulmón o no solamente se afecta una parte de un pulmón, sino que se afectan los dos y de manera difusa, de manera generalizada, hasta en el 85% también de la capacidad pulmonar puede estar afectada en una neumonía secundaria a SARS-CoV-2. Y hay un hallazgo también que se ha descrito, el famoso crazy paving, o el famoso patrón de pavimentación que se ve en la tomografía. Y estas no son más que las mismas áreas de vidrio esmerilado que están asociadas a áreas de consolidación. Entonces da una imagen muy parecida a un pavimento que conocemos normalmente. Y estas son áreas de consolidación focalizadas que también son muy específicas de esta enfermedad. Hay algunas otras descripciones de signos tomográficos. Hay uno que se llama el signo del halo inverso. Estas son áreas de vidrio esmerilado que están rodeadas por consolidaciones periféricas y que también son sugestivas de la enfermedad por COVID-19. Y teniendo todo este tipo de hallazgos tomográficos, se ha desarrollado una clasificación llamada CORRAX, la cual va del 1 al 5, teniendo en cuenta que el CORRAX 1 es una tomografía prácticamente normal, o que puede tener ciertas anormalidades, pero que no son sugerentes de alguna infección. Y de ahí sigue el CORRAX 2, CORRAX 3, y a partir del CORRAX 3 es cuando nosotros podemos tener una probabilidad intermedia de que puede ser COVID, de que esos hallazgos tomográficos me dicen que puede ser COVID, pero todavía me queda cierto. Es ahí cuando complemento con la clínica del paciente y con los estudios de laboratorio. Ya un CORRAX 4, un CORRAX 5, que es una probabilidad alta y una probabilidad muy alta, respectivamente, pues prácticamente con eso nosotros podemos asegurar que ese paciente tiene COVID, incluso teniendo una prueba PCR en tiempo real negativa. Entonces es la importancia de tener la tomografía, y también aunado a estos hallazgos de que tenemos radiológicos por tomografía, nos puede a nosotros ayudar a predecir mortalidad, nos puede ayudar a predecir que ese paciente en algún momento incluso puede fallecer si no se le da un buen manejo ventilatorio, porque ya en un CORRAX 5 y con disnea franca, con una hipoxemia franca, pues prácticamente ese paciente tiene que estar intubado y tiene que tener un experto en ventilación mecánica. Entonces, si nosotros no podemos o tenemos un hallazgo sugestivo de una enfermedad crítica por tomografía, también podemos predecir qué tan bien o qué tan mal le puede ir a ese paciente. Y
Por último, hablando también de pruebas auxiliares de diagnóstico, existen las pruebas serológicas, las llamadas pruebas rápidas para detectar COVID-19. Sin embargo, pues esas pruebas prácticamente son de poca confiabilidad. Como su nombre lo dice, son pruebas rápidas que no tienen una confiabilidad tan elevada, porque nos puede dar tanto falsos negativos como falsos positivos hasta en el 60% de las pruebas, y más en aquellas que se hacen solamente con una muestra de sangre capilar, pinchando el dedo como si fuéramos a tomar glucosa capilar. Se detectan algunos anticuerpos, entre ellos la IgG y la IgM, o trata de detectar este tipo de anticuerpos, pero realmente si sale positivo o negativo, para mí para el médico tiene que ser de un criterio muy amplio para tomar en cuenta esos resultados. Entonces, prácticamente tiene una correlación baja, los resultados son una correlación baja con respecto al cuadro clínico de COVID. Entonces, tenemos que tener más en cuenta lo que son los estudios de gabinete, en este caso la tomografía computada, o los estudios de laboratorio que ya les mencioné previamente. Y cabe mencionar que depende en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente, son los hallazgos que también voy a tener. Les menciono nuevamente, si ya un paciente está en un estadio de la segunda semana y que tuvo síntomas y que ya está con disnea, con hipoxemia, pues ese paciente, si le tomamos una radiografía de tórax, pues seguramente la radiografía de tórax va a dar datos de que tiene una neumonía de focos múltiples, pero pues ya es un estadio tardío en teoría, entonces no habría mucho que hacer con ese paciente. Entonces hay que abordarlos de manera inicial, desde que empiezan los síntomas, y en aquellos pacientes en quien tomar una tomografía, en aquel paciente que tiene disnea, en aquel paciente que tiene tos, que se acompaña de excesos y que le hace desaturar. Ese paciente saturando por debajo de 90 o de 92%, tiene que ser candidato a tomarse una tomografía. De ahí en más, creo que pues de manera general son los estudios que tenemos que echar mano de ellos y que nos van a auxiliar en el diagnóstico de COVID. Entonces, ahorita continuamos con el doctor Márquez, que nos va a dar una reseña de la línea del tiempo de la enfermedad, que eso también es muy importante, y se pueden aclarar bastantes dudas sobre los síntomas y sobre los estudios que debemos de tomar en su momento. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que hemos escuchado acerca de la expresión de los signos de enfermedad y los datos de laboratorio, debemos de tener en cuenta un esquema ya conocido, ¿verdad?, por nosotros como la historia natural de la enfermedad. En aquel esquema nos hablaba de una etapa preclínica y una etapa clínica, una atención oportuna y un tratamiento. En el caso de la COVID-19, podemos decir que es una enfermedad que se puede ubicar en un periodo de 4 semanas, en donde las 2 primeras semanas son las más importantes, puesto que es el tiempo en donde los pacientes que desarrollen una forma grave de enfermedad vamos a identificarlos. Obviamente aquí hay una división importante entre 2 grupos de pacientes que podríamos decir: los pacientes que no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves, ¿verdad?, y aquellos pacientes que desarrollan un cuadro clínico sintomático. Esta evolución, como lo hemos estado escuchando, pues puede ser que el paciente, el que tenga síntomas leves, puede ser que tenga tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, y muy probablemente este paciente en la primera semana yo lo voy a vigilar. ¿Cuáles podrían ser sus antecedentes? Pues haber tenido contacto con alguna persona positiva, haber viajado, porque ahora con este regreso a la nueva normalidad tenemos personas que preguntan, ¿no? Oye, pues si ya las cosas están abriendo restaurantes, entonces ¿será que uno ya puede ir normal a la playa? Pues realmente,
ir normal a la playa, pues si viajas por avión, pues te vas a exponer en un aeropuerto. Si vas a estar en la playa, vas a estar en un hotel. Al final vas a tener un riesgo de exposición. La posibilidad de tener una enfermedad grave está directamente relacionada a la cantidad de virus a la que me exponga, la cantidad de inóculo. Entonces, esa va a ser la diferencia entre un paciente que desarrolle pocos síntomas y muchos síntomas, además de otros factores genéticos relacionados a la respuesta inflamatoria que tenemos cada ser humano. Entonces, el paciente que empieza a desarrollar más síntomas como fiebre, fiebre persistente, tos, dolor de cabeza, dolor articular, todo lo que el doctor Rubén nos comentó, pues es un paciente que en el transcurso de la primera semana va a tener entonces actividad importante de la enfermedad. Puede ser un paciente que ya se esté reportando con nosotros. La vigilancia obviamente inicial va a ser con sintomáticos, pero los indicadores, como hemos escuchado, más relevantes va a ser que el paciente tenga una fiebre que no se controle o una fiebre que lo descompense de manera severa, que requiera obviamente ya de manejo hospitalario, o en nuestros pacientes es la presencia de diarrea. La diarrea es una condición que no la estábamos tomando inicialmente mucho en cuenta, pero en nuestra población sí está manifestándose como un elemento clínico muy relevante. En los primeros días del inicio de la enfermedad podría ser que las personas, si les hacemos una prueba de PCR, pues va a salir negativa. Existe esa posibilidad. Sobre todo en los primeros 2 días es una posibilidad aumentada de que esa prueba salga negativa. Distinto a si esa prueba la hago al paso de 4 o 5 días. La necesidad de usar los estudios de laboratorio, los biomarcadores que hemos escuchado por parte del doctor Irving, pues irán de la mano en la primera semana de la sintomatología del paciente. Si el cuadro clínico es muy activo, pues seguramente se encuentra muy abatido. Y si mi paciente tiene disnea, y el percibir qué tan importante puede ser la disnea, y esto se ve sobre todo al final de la primera semana y sobre todo en la segunda semana de evolución. Recordar que la primera semana podríamos decirlo que es la semana con más viremia, con más replicación viral, y obviamente esto empieza a ser un cambio a nivel tisular, sobre todo a nivel pulmonar, con la posibilidad de hacer daño pulmonar, y es lo que nos deja ver esas lesiones en la tomografía. Entonces, dependiendo de la magnitud del daño pulmonar, hacia el final de la primera semana y en el transcurso de la segunda semana, los pacientes empiezan a tener disnea, empiezan a tener falta de aire, y ante la necesidad aumentada de oxímetros, de repente ya no es posible que las personas puedan comprar un oxímetro. Y diríamos, bueno, entonces, ¿de qué manera puedo saber si el paciente está oxigenando bien o no? Los pacientes que tienen un compromiso respiratorio importante por daño pulmonar, estamos observando que incluso no son capaces de caminar de su cama al sanitario. Se cansan de manera extrema en una distancia de pocos metros, y esta sensación de falta de aire, esta asfixia, pues nos traduce clínicamente que el paciente no es capaz de hacer una función respiratoria adecuada. Entonces, un paciente que en el transcurso de la primera semana, pero sobre todo hacia el final de la primera semana y transcurso de la segunda semana, tiene dificultad respiratoria importante, es un paciente que hay que revisar en un servicio de triage para pacientes respiratorios idealmente, y ahí hacerle los estudios de laboratorio de sangre e incluir obviamente la tomografía. Una situación que es paradójica en la primera y segunda semana, con saturaciones normales, es decir, con pulsoximetría, que traen su oxímetro y el paciente satura
en 93, 94. Y el paciente dice, doctor, pero a mí me falta el aire. O sea, ha habido pacientes que han visitado más de una ocasión un servicio de urgencias y al estar saturando bien, dicen, no, señor, regrésese a su casa. Usted no tiene problema importante. Sin embargo, si el paciente refiere dificultad respiratoria, hay que tomarlo como cierto. Y entonces esa saturación, si me está marcando 93, 94, pues puede ser que en la tomografía yo encuentre cambios respiratorios. Entonces la clínica sigue siendo nuestro indicador más fiel y más importante para determinar tanto el uso de estudios de laboratorio y pues sobre todo las decisiones clínicas que se tengan que hacer con el paciente. Entonces, en la primera semana, pues tendríamos más situaciones de fase aguda. Lo que se mencionaba en cuanto a los estudios serológicos y pruebas rápidas, nuestro consejo es que realmente no utilicen pruebas rápidas. La primera semana de evolución en nuestros pacientes y el tipo de pruebas que se están manejando en nuestro país no son muy redituables y de hecho el consejo es que difieran el uso de pruebas rápidas. Las otras pruebas, las pruebas que son exclusivamente de inmunoglobulina tipo G, no nos van a servir en la etapa aguda, sobre todo estoy pensando en una enfermedad que tiene algunos días o está en la primera o segunda semana. Los anticuerpos de memoria pues se van a presentar 4 o 6 semanas después de haber presentado el cuadro clínico. Entonces, en estas 4 semanas de la evolución natural de la COVID no van a ser de tanta utilidad. Los pacientes que evolucionaron en la segunda semana con mucha sintomatología, algunos de ellos van a tener que requerir manejo hospitalario. Y es aquí en donde ya estos estudios mencionados por el doctor Irving y la tomografía pues nos van a referir a qué paciente pues tendremos que ubicarlo en una sala normal, en una hospitalización normal COVID para pacientes respiratorios o será un paciente que tenga que ir incluso a la terapia intensiva. Esto ya está mediado por estudios más detallados como puede ser una gasometría arterial. Estos estudios nos definen el grado de insuficiencia respiratoria que los pulmones están manifestando y obviamente pues son pacientes que requieren ya un tipo de terapia con equipo especial, ya sea una terapia de alto flujo o para algunos casos incluso la intubación. Esto lo estamos viendo sobre todo en el transcurso de la segunda semana hacia la mitad o el final de la segunda semana, que es la etapa conocida como la crisis de citocinas, la tormenta de citocinas que presenta el daño multiorgánico por la presencia del virus. Si lo queremos entender de alguna manera, las bacterias hacen una enfermedad localizada. Una bacteria puede afectar mi riñón, puede afectar mi pulmón y hace una enfermedad localizada y libera sustancias de inflamación a ese nivel. Pero este virus tiene, y muchos otros, como citomegalovirus, por mencionar otro ejemplo, pueden hacer enfermedad multiorgánica. Y sabemos que este virus tiene preferencia por un receptor que está a nivel pulmonar. Es por ello que es el órgano de choque, además de ser un virus respiratorio, pero se va a alojar y va a atacar también otros sitios donde haya este tipo de receptores. Y por eso los pacientes pueden desarrollar diarrea, por eso los pacientes pueden desarrollar miocarditis, puede haber manifestaciones también neurológicas y estas se ven también entre el fin de la primera semana y sobre todo en la segunda semana de evolución. Este virus es tan multiregión, por decirlo así, que se han visto incluso manifestaciones endocrinológicas como incremento de la glucosa o incluso como tiroiditis. Tiene toda esa gama de expresión este virus. O pacientes que no eran hipertensos se ponen hipertensos en el transcurso de la segunda y tercera semana. Posteriormente los pacientes pueden ser se les puede retirar el tratamiento antihipertensivo, pero hemos visto incluso ese comportamiento con trastornos cardiovasculares o endocrinológicos en
muchos pacientes. En el caso de las mujeres, y esto se ve entre la segunda y la tercera semana de evolución, vemos trastornos menstruales y sobre todo la anticipación del periodo menstrual. Hay muchas preguntas todavía, hay muchas cosas que no tenemos una respuesta de la COVID-19, pero es importante estar enterados de toda esta variabilidad de eventos, ¿no? En el caso de los pacientes que no desarrollaron un cuadro severo, entre la segunda y la tercera semana, podemos encontrar pacientes que siguen con fatiga, pacientes que siguen con tos, pacientes con dolor articular o dolor muscular. Esto también está reconocido como parte de la historia natural de la enfermedad y puede prolongarse incluso por más tiempo. Es decir, un paciente que desarrolló pocos síntomas puede seguir con molestias ligeras, torácicas, tos o fatiga por semanas después de haber desarrollado el cuadro o la detección, perdón, y el cuadro levemente sintomático o asintomático. Entonces estos pacientes pues podrán cursar así con molestias leves incluso por más de 4 semanas. En el caso de los pacientes que tuvieron una hospitalización por un cuadro grave, es en este tipo de pacientes en donde vamos a emplear medicamentos. En este momento, pues los reconocidos son antibióticos y estamos viendo infecciones asociadas que sí las vemos sobre todo en la segunda semana de evolución, entre la segunda y la tercera, principalmente infecciones pulmonares sobreagregadas. Estamos ante pacientes también que, de acuerdo a la elevación de los biomarcadores, el dímero D puede tener un incremento importante y son pacientes que deben ser anticoagulados. Y aquellos pacientes con un riesgo respiratorio alto, sobre todo con suministro de oxígeno y mucho más, están intubados, son los pacientes que deben de recibir derivados de cortisona como la dexametasona. Sería ideal también el empleo de medicamentos como remdesivir en esta etapa. Lamentablemente no está disponible este antiviral o el Avifavir, que es otro de los medicamentos potencialmente útiles, y digo potencialmente. Lo único que hizo fue reducir el número de días de estancia hospitalaria, pero cuando compararon los grupos que recibieron remdesivir y de los que no recibieron remdesivir, la mortalidad fue exactamente la misma. Entonces, realmente, aunque es un medicamento recomendado, no ha demostrado que disminuya la mortalidad el emplearlo. Y el Avifavir, que es la contraparte, ¿verdad?, de los rusos, dice que baja la carga viral en casi el 70% de los pacientes en 72 horas. Sin embargo, el estudio con el que ellos sacan el Avifavir de distribución masiva es exclusivamente con 60 pacientes. Entonces también es un poder muy débil de los estudios con estas moléculas. Sabemos que estamos empezando y seguramente van a venir medicamentos mejores. Dentro de las pruebas que estaban mencionando era la interleucina número 6. La interleucina número 6 se consideraba como un biomarcador para justificar el empleo de tocilizumab. Y también recientemente, estamos hablando de si acaso un par de semanas, acaba de salir el tocilizumab como una recomendación para el empleo de medicamentos en el tratamiento de la COVID-19. Entonces, vean ustedes que en poco tiempo, en escasos meses, hemos visto transitar moléculas en la búsqueda de un tratamiento desde antirreumáticos, antimaláricos, antibióticos, ¿verdad?, como la hidroxicloroquina, la citromicina. Se creó un ambiente no sustentado porque no hay un documento científico que diga que la ivermectina funciona. Lamentablemente en América del Sur principalmente y también en México se empleó ivermectina como yo le llamaría un uso desesperado para ofrecer tratamiento para algo que se cura solo. Ahora, los pacientes que no entran a un hospital, si les damos té verde, se van a curar porque esos pacientes se iban a curar solos. Entonces no podemos decir que porque le dimos ivermectina a un paciente con pocos síntomas
o un paciente que simplemente tenía una prueba positiva, ya lo curamos. El reto lo tenemos con los pacientes que entran al hospital, los pacientes con daño pulmonar. Esos son los pacientes que lamentablemente no contamos todavía con una molécula directamente específica que combata el virus y que disminuya entonces la carga viral y que disminuya el riesgo de daño pulmonar y de daño multiorgánico que pueda hacer el virus. Y esto lo tenemos principalmente en la segunda semana. Aquellos pacientes que han sobrevivido, y creemos que lo que ayuda a que sobrevivan los pacientes del hospital es que los mantenemos bien oxigenados, los anticoagulamos, combatimos infecciones, y aquel organismo que biológicamente, genéticamente es tolerante a la respuesta inflamatoria va a poder superar y entonces quedará una cicatriz pulmonar. Hasta el momento, al menos los pacientes que nosotros hemos atendido, son pocos los que han evolucionado a la falla multiorgánica y lamentablemente pues esta es la antesala de la evolución fatal de estos pacientes. Entonces aquellos que sobreviven quedan con fibrosis pulmonar y esto ya sería en alrededor de la 4ª semana de evolución, y esos pacientes al sobrevivir a la enfermedad vamos a tener que enviarlos a casa, quizá terminar un esquema de antibióticos. El uso de derivados de la cortisona realmente es un pulso corto. Generalmente no deben irse del hospital con derivados de la cortisona. Ya cada médico valorará si es conveniente o no, o si el paciente ya usaba esteroides y conviene dejarle dosis de estrés. Entran en juego otras recomendaciones que no consideramos tanto, pero ya en la etapa del año que estamos y lo que está por venir, que es la temporada de influenza, yo sí recomendaría a aquellos pacientes que ya han superado la segunda semana, que están ya bien estables en la 3ª, 4ª semana, considerar revisar su esquema de vacunación y vacunarlos contra neumococo y aconsejarlos y recomendarles la vacunación contra influenza en el otoño de este año. Hay que preparar a todos nuestros pacientes neumópatas, cardiópatas, enfermos crónicos a vacunarse, porque sabemos entonces que estas vacunas obviamente no van a combatir la COVID, pero sí van a ayudar a que esas infecciones sobreagregadas que se presentan en la segunda semana de evolución sean posiblemente menos activas o que podamos rescatar a más pacientes porque estén preparados inmunológicamente para responder. Entonces, la evolución de nuestros pacientes, sobre todo entre la 3ª y la 4ª semana, pues ya sería más de convalescencia. Entramos en situaciones muy interesantes a revisar, y es en relación a las pruebas. Y las pruebas de laboratorio, una que a mí me gustaría señalar es la prueba de PCR, la biología molecular. Muchos pacientes siguen siendo positivos al fin de la segunda, la 3ª, la 4ª y a veces hasta la 5ª semana. Eso no traduce que el paciente siga siendo infectante. De hecho, prácticamente los pacientes superando la segunda semana y estando en la 3ª semana, prácticamente la probabilidad de transmisión se nulifica. ¿Esto por qué lo comento? Sobre todo porque hay pacientes que en esta etapa, los que evolucionan a una enfermedad grave, muchos requieren de apoyo respiratorio con una traqueostomía. Entonces, esto no debe ser una limitante para que la atención de los pacientes que requieran ese apoyo respiratorio lo reciban. Es decir, el equipo quirúrgico que realice la traqueostomía no tiene un riesgo al hacer este procedimiento superior, porque ya la etapa de replicación viral ha pasado. Y sabemos ahora por las recomendaciones del CDC que los pacientes sobre todo los que desarrollan enfermedades graves, en esta fase, ya hacia la 3ª semana, la cantidad de replicación viral pues es baja, y debemos de seguir obviamente con las medidas de protección, porque habitualmente se atienden donde hay más pacientes, en donde debemos mantener nuestra barrera de protección, pero son procedimientos seguros para que lo realicen los equipos quirúrgicos. Entramos entonces en estas fases ya de etapas de convalescencia, y aquellos pacientes que hicieron daño respiratorio, los que no requirieron intubación, pues deberán de ir a una terapia de rehabilitación con inspirómetros, como ya lo hemos escuchado,
y pues todas aquellas medidas de mejora de la fisiología respiratoria. Aquellos pacientes que su saturación sigue siendo baja van a requerir sin duda continuar con terapia de oxígeno suplementario en su domicilio, quizá por más de 3 o 4 semanas o más. Esto es individual. ¿Y cuánto que debe durar la terapia respiratoria? Pues en promedio más o menos unas 18 horas diarias para que el paciente se mantenga bien oxigenado. Un paciente que nuevamente se mete a bañar, aunque ya esté en la 3ª o 4ª semana de evolución y se fatiga mucho por el hecho de meterse a bañar o se desoxigena mucho, pues sin duda no es un paciente que te convenga dejar todavía el suministro de oxígeno, ¿no? Entonces, en este tiempo, pues ya pasando esta 3ª, 4ª semana, seguramente se va a bajar la población de pacientes que requieran más cuidados hospitalarios, pero nosotros como equipo de salud pues debemos continuar, el seguimiento hasta una recuperación satisfactoria. El regreso a la nueva normalidad pues dependerá mucho del daño residual que dejó el virus, sobre todo a nivel pulmonar, en donde pues esto se reduce principalmente a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados y que desarrollaron lesiones pulmonares significativas, ¿verdad? Por otro lado, los pacientes con pocos síntomas o asintomáticos, ya en una 3ª o 4ª semana, pues a lo que podría recomendárseles pues es hacer estudios de IgG, aquellos que quisieran ser donadores de plasma convaleciente. Prácticamente sería la utilidad de emplear estudios de IgG, porque aún no tenemos todas las recomendaciones para las posibles reinfecciones, ¿verdad?, de coronavirus. Esto, ¿por qué no tenemos esa respuesta? Son pocos meses y sabemos además que este virus está teniendo mutaciones. Existe la posibilidad que vaya a tener un comportamiento parecido al de la influenza y que por eso se considere que la posibilidad de reinfección pueda existir debido a que este virus pues también al pasar de un ser humano a otro pues está generando mutaciones en su código genético y eso puede hacer una variabilidad inmunológica. No sean específicos contra ese nuevo virus por la presencia de sus mutaciones. Pues creo que hasta este momento es lo que yo podría comentar en la reseña de la evolución o historia natural de la COVID-19. No sé si gracias, muy amable. Hay preguntas, nos están preguntando aquí en el chat qué significa ferritina muy elevada. Y a ver, ahorita les digo otra pregunta. No sé si quiera contestar alguien de ustedes esto. Y en preguntas y respuestas dice la persona es Andrei, de los pacientes internados, ¿cuál es la edad, sexo y enfermedades preexistentes más comunes? Bueno, sí tenemos una mayor frecuencia en pacientes, sobre todo con diabetes, pacientes con sobrepeso, pero en México no ha tenido una exclusividad y las personas jóvenes también están siendo afectadas. Tenemos personas sanas entre 20 y 45 años que también han desarrollado formas graves de enfermedad. Entonces esto no hay que recordar que no es exclusivo de un grupo de edad. Sí hay una tendencia, pero todos somos vulnerables. Ok, hay otra pregunta de Luciana Pesotti. ¿Cuánto dura la inmunidad que genera el haber tenido COVID? ¿Tiene caducidad? Lo estábamos comentando. De momento pensamos que podría tener quizá una inmunidad hasta de algo más de un año. ¿Y de qué va a depender? Pues de los reportes que nos hagan los organismos internacionales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, de cómo es el virus circulante, porque si el virus circulante tiene un comportamiento semejante al de la influenza que muta pues en el transcurso del tiempo, cuando va pasando de un ser humano a otro, eso podría modificar
la posibilidad de inmunidad permanente, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué antibióticos podemos tomar? Pregunta Cintia. Bueno, los antibióticos en la fase aguda no estarían indicados a menos que hubiera una evidencia clínica de una enfermedad asociada. Es decir, en la primera semana va a ser de baja probabilidad, digo, al menos que se identificara junto con una amigdalitis, un evento respiratorio agudo, pues de este tipo realmente es el que requiere tratamiento, o una otitis media supurada. Solo sería en ese momento la justificación. Fuera de eso, sería ya en pacientes hospitalizados que tengan pues, infiltrados de neumonía que acompañen a las lesiones de la COVID. Pero en la primera semana y fuera del hospital, yo creo que serían muy pocas las recomendaciones para uso de antibióticos. Sería prácticamente manejo sintomático, paracetamol, ibuprofeno, seguramente. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues yo valoro muchísimo esta hora que nos han donado, son 7:59. No sé si alguno de los doctores quisiera cerrar con algo. Yo creo que de veras es un gran milagro que le agradezco tanto a Dios haberles encontrado cuando mi esposo estaba en tanta necesidad de un buen médico y sabemos que cada uno de ustedes son extraordinarios y pues estamos muy agradecidos. El más guapo de todos aquí, pues obviamente es Alejandro Orozco, ni modo, ya saben que los hombres guapos no necesitan cabello, entonces pues sabemos que estamos aquí ante un gran panel, les agradecemos. ¿Podría comentar algo? Sí. Me preguntan ahí que pacientes con síntomas leves 4 semanas después. Esto también es muy importante y eso le definiría yo como evolución post-COVID. Y estamos viendo en muy pocas pacientes que enferman alrededor del mes después, 4 o 5 semanas después de la enfermedad aguda o de haber sido incluso asintomáticos. Entonces, esto generalmente está haciendo por enfermedades generales, infecciones de vías urinarias, neumonías, incluso descompensaciones de diabetes. Entonces no se debe considerar como una recaída de la COVID. Realmente no hemos documentado todavía, al menos en nuestra localidad, en Aguascalientes, ningún paciente que haya recaído por COVID. Lo que estamos viendo entre la 4ª y la 5ª semana son enfermedades agregadas, generalmente enfermedades normales, ¿no? Que se presentan en este momento. Quizá esa etapa de inflamación que despertó la crisis de salud permite que se activen padecimientos que ya tenía el enfermo o que iba a padecer. Ok, aquí también está preguntando Alex qué significa ferritina. La ferritina es un marcador de inflamación. Sin embargo, no, como lo mencionaba al inicio, no son marcadores específicos de COVID-19. Si tenemos una ferritina elevada, evidentemente nos está hablando de que el cuerpo está teniendo cierto grado de inflamación. Y eso, si lo relacionamos con algunos otros biomarcadores también elevados o alterados, pues nos puede dar datos de que el cuerpo está teniendo una enfermedad por COVID-19. Pero por sí sola la ferritina es un marcador de inflamación, de una inflamación generalizada del cuerpo, no específica de COVID. Y hay otra pregunta de Irma Mejía, ¿cuánto tiempo deben permanecer aislados los pacientes asintomáticos? Irma Mejía trabaja en un refugio de víctimas de trata y precisamente este es el pendiente que también existe de que haya personal que pudiera estar ahorita con esta enfermedad. Entonces, pues a lo mejor hasta serviría muchísimo, no sé si estuvieran de acuerdo, pues el que pudieran aquí ponerles la cámara y pudieran preguntar, porque les serviría a todos los demás la manera como ustedes pudieran atender esto. No sé si estoy diciendo una locura, pero a mí me sería muy útil escuchar, ¿no?
Sí, el aislamiento de los pacientes asintomáticos es de 10 días después de la toma de la prueba. Es decir, si el paciente se tomó la prueba un día lunes, estaría terminando su confinamiento aproximadamente el miércoles de la semana siguiente de que se hizo la prueba, ¿no? Algunos laboratorios reportan al día siguiente, otros 2 días, pero la fecha cero, el tiempo cero, es el día que se toma la muestra, a partir de ahí 10 días. Pacientes asintomáticos. Pacientes con síntomas leves, 72 horas después de que pasaron los síntomas leves, ya sin toma de medicamentos, nada, que se quite completamente la tos, la fiebre, sin medicinas, 72 horas y regresan también a la nueva normalidad. Vero pregunta, ¿cuáles serían los indicadores principales para mandar a realizar la prueba de COVID? Bueno, en este momento, la presencia del cuadro que hemos escuchado, o sea, todo paciente que tenga fiebre, sobre todo una fiebre que no ceda, con mucho ataque al estado general, y siguen siendo indicadores también, pues ahora sí, epidemiológicos. Si tuve contacto con alguna persona sospechosa, si doy servicio al público, estoy en contacto con en este momento, ¿no? Incluso si salgo a vacacionar y regreso y me da fiebre, pues debo de sospechar que puedo tener COVID y hacerme la prueba. Podría ser incluso una recomendación, si te vas de vacaciones, cuando regreses, pues lo ideal es que hagas cuarentena, ¿verdad? Porque no sabes si te expusiste y puedes ser asintomático, podría ser una persona que transmita COVID después de haber vacacionado. Entonces, son momentos en donde se debería de considerar hacer la prueba. Ahora, la prueba más valiosa es la PCR que se hace en un exudado nasal y faríngeo. Que sientes que te perforan el cerebro cuando te la hacen. Un poquito. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O podemos? ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, sí. Sí, ya estamos satisfechos y agradecidos además con los doctores Márquez, Freire y doctores, yo no tuve fiebre ningún día, solo dolor de cabeza. Al 5.º día perdí el olfato, me hice la prueba y dio positivo. Es Luciana Pesotti. No tuviste ninguna fiebre. Y bueno, también esto de perder el olfato y el gusto también es como muy típico, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, forma parte del cuadro y en un momento dado también del acceso del virus a nuestro organismo. Las vías respiratorias y el acceso al sistema nervioso también del virus es una parte interesante de la fisiopatología o la explicación del fenómeno de la enfermedad en el cuerpo. Sí. Ok. Está preguntando Juana Bautista, ¿cuál es el periodo de incubación del virus? 72 horas. Podemos tener contacto y puede ser desde 24 hasta 72 horas, 3 días para que se empiece a expresar clínicamente. También Luciana dice, gracias por todo, muy agradecida con Dios por sus vidas. Sí, definitivamente estoy igual, Luciana, el mismo sentimiento. Por favor, gracias Rubén, gracias Enrique, gracias doctores. Nos regalaron mucho tiempo, muchas gracias. Muchas Precioso. gracias. Ya aprendimos mucho más. Gracias. Gracias, muy amables a todos. Gracias de verdad. Hasta luego.